Hola, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Nuevamente nos encontramos para seguir nuestro diálogo en este recorrido que estamos haciendo, en este viaje, analizando la carta a los Gálatas. Realmente una carta extraordinaria que nos deja una cantidad de lecciones espirituales y nos ayuda a entender realmente la forma en que se produce la salvación y de qué manera Jesús fue el gran agente redentor de la humanidad. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Ya Pablo ha sentado las bases para aclarar de que todas las promesas de Dios se cumplen a través de la fe, que incluso la recepción del Espíritu Santo y una vida espiritual profunda, intensa, la manifestación del poder de Dios y de la presencia de Dios en la vida, no era sino el resultado de la fe en la vida del creyente. No era algo que se ganaba a través del esfuerzo. A partir del capítulo 3, también Pablo va a presentar el peligro de querer alcanzar los favores de Dios a través del esfuerzo humano y de las obras. Va incluso a mostrar que uno está bajo maldición cuando quiere elegir el camino del hacer como el camino de la salvación y del cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Muestra el caso de Abraham, de ese Abraham que creyó y porque creyó le fue contado por justicia. Y ahora a partir del versículo 19 del capítulo 3, vuelve a reforzar el tema de la ley. ¿Para qué sirve la ley en el nuevo pacto? ¿Y por qué fue dada la ley en el nuevo pacto? Vamos a leer juntos desde el versículo 19 y vamos a ir tratando de explicar lo que nos dice aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí viene una pregunta de Pablo. ¿Para qué la ley? ¿Por qué le fue dada la ley al pueblo de Israel? Aquí es importante aclarar que la ley hay que entenderla, el término ley, hay que entenderlo en un sentido amplio, no en un sentido restringido. Cuando nosotros hablamos de ley, hablamos de la Torá. ¿Para qué le fueron dadas las instrucciones al pueblo de Israel? No solo las instrucciones que tenían que ver con el santuario terrenal, con el sacerdocio, con los sacrificios, no solo eso, sino todas las prescripciones sanitarias y morales, incluso los 10 mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel. Bueno, ¿para qué sirve la ley que se le fue dada al pueblo de Israel? ¿Para qué esa ley que se dio en el Sinaí al pueblo de Israel? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues la ley era necesaria, fue añadida a causa de las transgresiones. Dentro de la ley nosotros encontramos el sistema de sacrificio y el sistema de sacrificios fue fundamental para poder gestionar la culpa, para poder gestionar el perdón. El pecado también hacía necesaria una serie de instrucciones para que los hijos de Dios supieran cómo conducirse, supieran cómo actuar, supieran cómo hacer. Ese es el propósito de la ley. La ley tuvo tanto un propósito para ilustrar la salvación como para ir guiando a los creyentes a fin de que ellos pudieran ir por el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la función, ese es el propósito de la ley. Y dice, fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. Efectivamente, en el monte Sinaí, ahí estaban los ángeles de Dios y el mediador, Cristo mismo, fue el que dio la ley al pueblo de Israel, fue Jesús, el que transmitió la ley al pueblo de Israel. Y el mediador dice, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno y único, y puso un mediador entre Dios y los hombres para salvar a los muchos. Y a través de este sistema que había en la ley, el sacerdocio, los sacrificios, las normas, los preceptos, Dios quiso conducir a su pueblo y enseñarles el plan de salvación y cómo tener una vida más abundante, una vida más próspera. Dice el versículo 21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios, porque esto puede pensar alguno, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Para qué ley si Dios ya ha prometido que a través de la simiente vendría la salvación? Y Pablo contesta que la ley no es contraria, dice a continuación, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No, la ley no es contraria a la promesa, porque si la ley pudiera dar vida, vivificar, como dice aquí, la justicia, o sea, el ser justo,
el ser declarado justo, salvo, bueno y con derecho al cielo, el ser considerado justo a los ojos de Dios, podría ganarse por medio de la ley. Pero esto no se logra a través de la ley, de ninguna manera. Por eso dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. De ninguna manera el ser justo, el ser considerado bueno, con derecho al cielo, digno ante los ojos de Dios, tiene que ver con la ley. Si por la ley se pudiera alcanzar la justicia, si por la ley se pudiera tener la vida, la salvación, en vano murió Cristo. O como le dice aquí Pablo, con estas palabras tan enfáticas, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, el ser justo sería verdaderamente por la ley. Y ya ha declarado que esto no es así. Mira, a veces me llama mucho la atención cuando escucho que algunos de los creyentes oran y dicen, Señor, queremos ser dignos delante de ti. O Señor, aunque no somos dignos delante de ti, nos acercamos a ti para esto o para aquello. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nunca seremos dignos por nosotros mismos. O sea, humanamente no tenemos ninguna dignidad en el sentido de nuestra condición caída. Comparado con la santidad de Dios, somos indignos. Pero somos indignos ayer, hoy y mañana, siempre seremos indignos. Pero en Jesús somos dignos, porque en Jesús somos justos, porque Dios nos ha dado la justicia de Cristo a nosotros. La justicia de Cristo es contarnos como justos, considerarnos como justos, tenernos como santos, como buenos y con derecho al cielo. Entonces, fíjate, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos tenemos que acercar como el hijo pródigo. Padre, no valgo nada, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No, porque el Padre no me quiere tratar como un jornalero, me quiere tratar como su hijo. No porque yo merezca que Él me trate como hijo, sino porque Él me ama. Él me trata dignamente porque me ama. Entonces no es a través de lo que yo logro, de lo que yo gano, de lo que yo produzco, de mi esfuerzo, al estilo de Caín, ofreciendo mis frutos, el fruto de mi trabajo, como yo soy justo, como recibo la justicia, sino creyendo en Cristo. Dice más aquí el apóstol San Pablo, dice, pero antes que viniese la fe, antes que se cumpliera la promesa de que vendría la simiente, el Mesías, el Salvador, de que viniese Jesucristo y pudiéramos poner enteramente nuestra fe en Él, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Evidentemente, si Jesús no había muerto en la cruz, si Jesús no estaba intercediendo en el santuario, si Jesús no era sumo sacerdote, necesitábamos esa ley donde había sacerdotes, donde había intercesores terrenales, santuario terrenal, sacrificios terrenales, ofrendas. Necesitábamos esa ley que nos decía cómo cumplir determinados ritos que ilustraban la salvación, cómo transferir la culpa, cómo recibir el perdón. Todo ese sistema legal era necesario hasta que viniera la simiente. Pero también es importante entender que cuando viene Jesús, no existe ningún camino asociado a las obras para la salvación. El pacto de obras que hizo el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí también caducó completamente. Por eso dice, pero antes que viniese la fe, o sea, Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley ilustró, enseñó y permitió el camino de la salvación en el tiempo del pueblo de Israel. Pero cuando vino Cristo, cuando la promesa de la redención en Jesús se cumplió, entonces ya la ley ya no fue necesaria. De manera que la ley, dice el versículo 24 de Gálatas 3, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quizás esta sea la función más bonita de la ley como un ayo. El ayo era el que guiaba en las familias pudientes, el que enseñaba, el que guiaba a los hijos de esa familia. Tomándolos de la mano les mostraba cuál era el camino. Pues la ley ha funcionado de esa manera. La ley tiene el propósito, la ley ceremonial, la ley ritual, siempre ha tenido el propósito de llevarnos a Jesús, de llevarnos a Cristo. Ha sido una parábola, una ilustración de Cristo. Ha sido una puesta en escena visual, auditiva, con imágenes del plan de salvación. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, las instrucciones morales,
también han tenido el propósito de llevarnos a Cristo. Porque cuando nosotros pecamos necesitamos un Salvador. Pero ahora, dice, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado ya no necesitamos todas las prescripciones ceremoniales y rituales que ilustraban el plan de salvación que ya se ha cumplido en Jesús. No hacen falta corderos, ni sacerdotes, ni santuarios, porque Cristo es cordero sacerdote y es nuestro ministro en el santuario. Pero no hace falta también 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, porque Dios ahora los escribe en la tabla de tu corazón en el nuevo pacto, como dice en la carta a los Hebreos del apóstol San Pablo. Y a través del Espíritu te muestra cuando tú necesitas el perdón que está dispuesto a otorgarte Dios por los méritos de Cristo. La ley ha sido un ayo, un instructor para llevarnos a Jesús. Y cada vez que nosotros cometamos un pecado, necesitamos que esa ley moral, no ya la ceremonial, pero la moral exista para llevarnos a Jesús, para mostrarnos que estamos sucios, que hemos caído. Pero la ley, ni la ceremonial, ni la moral que está vigente, nunca fue el propósito de Dios que esa ley fuera algo a través de lo cual nosotros fuéramos justos, de lo cual nos salváramos. Así que confía en Jesús, que en Él tu salvación está garantizada. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.